Hola, somos alumnas de Probabilidad y Estadística. Mi nombre es Juliana Naizarube. Mi nombre es Paola Soledad Correa. Y a continuación realizaremos algunos ejercicios del trabajo práctico número 1 y del trabajo práctico número 2. Voy a estar realizando el punto 3.5 del trabajo práctico número 1, que dice realizar un gráfico para la variable especialización del ingeniero junto a una tabla de distribución de frecuencias porcentuales e interpretar. ¿Hay alguna especialización más frecuente? Posteriormente ya cargamos los datos del Excel en RCommander y filtramos la región norte. Vamos a la parte superior de RCommander, en gráficas, seleccionamos gráficas de barra, elegimos la variable que vamos a estar trabajando, que va a ser especialización. En opciones ponemos porcentajes, colocamos aceptar y nos larga el siguiente gráfico. Voy a estar realizando ahora la tabla de distribución de frecuencias porcentuales. Voy a la parte superior de RCommander, estadística básica, selecciono estadística descriptiva y me voy a variables cualitativas. Luego de elegir las variables cualitativas, seleccionamos especialización, colocamos aceptar y nos larga la tabla de distribución de frecuencias. Luego de eso, nosotros sacamos la frecuencia porcentual, que es calculada por la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Respondiendo a la pregunta que decía, ¿hay alguna especialización más frecuente? Por el gráfico de barras podemos darnos cuenta que la especialización de los ingenieros químicos tiene un 24%, que es un poco mayor a la par de las otras especializaciones. También nos podemos dar cuenta en la tabla de distribución de frecuencia, ya sea por la frecuencia absoluta, que se ve que es mayor a las de las otras especializaciones, o por los porcentajes. Si bien estos porcentajes están en decimales, y cuando hice el gráfico en RCommander me lo redondeó, pero es para mejor interpretación. En el ejercicio 3.7, que decía, utilizando diagramas de caja, presentar la misma información dada en los siguientes histogramas, y comentar acerca de la simetría de la variación de estudio. Estos son los gráficos que nos daban. Para hacer el diagrama de cajas, voy a gráficas, selecciono diagrama de caja y pongo mi variable sexo. Aceptamos y luego selecciono otra variable que va a ser solicitudes, coloco aceptar y me larga mi diagrama de cajas. Como el ejercicio nos pedía comentar acerca de la simetría de estos gráficos, podemos ver que en este gráfico no existe simetría, sino que es un gráfico asimétrico con cola a la derecha. Luego, explicando un poquito el gráfico de cajas, que representan los datos que se encuentran más cercanos a la media. La línea que parte la caja es la mediana, que es el valor central de los datos. Esto nos da la información si están distribuidos simétricamente o están desplazados hacia algún lado. En este caso, vemos que la mediana está desplazada con una simetría con cola a la derecha, como dijimos anteriormente. Y esto significa que nuestros datos son más grandes a la izquierda. Lo podemos ver acá. Las líneas que son llamados bigotes representan el otro 50% de los datos, que es un 25% más pequeño y un 25% más grande. Los puntos que se van del gráfico es un dato que se escapa y que se encuentra lejano de esta normalidad, y se encuentra muy alejado de lo que es la media y la mediana del grupo femenino, o en este caso grupo masculino. También podemos analizar los cuartiles. Este es el cuartil 1, que es el 25%, el cuartil 2, que es el 50%, y el cuartil 3, que es el 75%. Resolución ejercicio 3.9 para la variable trabajo. Inciso 1. Presentar una tabla de distribución de frecuencias completa. Para ello nos vamos a RCommander, estadística básica, estadística descriptiva y resúmenes numéricos, ya que la variable trabajo es una variable continua, la cual depende del tiempo, en este caso las horas de trabajo. Seleccionamos la variable y debajo de ella tildamos la opción tabla de distribución de frecuencias. Bajamos hasta el último renglón y completamos en desde con el valor mínimo de horas, en este caso 15, en hasta con el valor máximo de horas, 55, y en paso completamos la amplitud del intervalo, 5. Aceptamos y el programa nos proporcionará la tabla de distribución de frecuencia. La misma la copiamos y pegamos en Excel para una mejor visualización. A cada intervalo le asignamos su respectivo número de fila y calculamos la media. De esta manera queda lista para su interpretación en el inciso 3. Interpretaciones. Frecuencia relativa fila 3. Indica que un 1,6% de los ingenieros trabajan entre 25 y 30 horas. Diferencia entre frecuencias absolutas acumuladas en la fila 5 y 2. Indica que 115 ingenieros trabajan entre 25 y 40 horas. Diferencia entre 100 y la fracción relativa acumulada en fila 5. Indica que el 37% de los ingenieros trabajan 40 horas o más. Frecuencia absoluta en fila 4. Indica que 40 ingenieros trabajan entre 30 y 35 horas. Inciso 2. Graficar las frecuencias porcentuales simples. Primero, se debe recodificar la variable para así poder realizar la gráfica de barras. Para ello, nos vamos a datos, modificar variables del conjunto de datos activos, recodificar variable, la seleccionamos, le asignamos un nuevo nombre y le colocamos todos los intervalos dados en la tabla de distribución de frecuencia. Aceptamos y ya la tenemos lista. Vamos a gráficas, gráfica de barras, seleccionamos la variable recodificada, nos dirigimos a opciones y tildamos porcentajes y total. Aceptamos y aparece la gráfica solicitada.
Observándola, podemos resolver el inciso 4, que dice, escribir un texto caracterizando a los ingenieros en función de la variable trabajo. Se aprecia que la gráfica presenta una distribución asimétrica positiva, ya que los datos se encuentran más concentrados hacia la izquierda. La media, calculada anteriormente, se encontrará en el intervalo 35 a 40. Se observa que el intervalo de mayor frecuencia, 40%, es de 35 a 40, por lo que la moda se encontrará en dicho intervalo modal, al igual que la mediana. Por último, podemos decir que el mínimo número de horas de trabajo es de 20 a 25 y el máximo es de 50 a 55 horas. Inciso 5. Graficar el diagrama de caja e interpretar. ¿Qué puede decirse acerca de la simetría de la distribución? Primero, para realizar el gráfico debemos ir a gráficas, diagrama de cajas, seleccionar la variable y aceptar. Observando el gráfico, podemos decir que presenta un rango intercuartílico no muy amplio, por lo que los datos no se encuentran dispersos. Posee una mediana cercana al cuartil 1, lo que indica que hay una distribución asimétrica positiva. Datos más concentrados entre la mediana y el cuartil 1 y más dispersos entre la mediana y el cuartil 3. Los bigotes representan el valor mínimo y máximo de horas, siendo aproximadamente 26 el valor mínimo de horas y 55 el valor máximo. Por último, se observa un dato atípico llamado outlier. Para poder visualizar mejor lo dicho anteriormente, podemos recurrir a estadísticos, resúmenes numéricos, y allí el programa nos proporcionará una tabla en donde se podrá observar la media, que es la que calculamos anteriormente en la tabla de frecuencia, teniendo como valor 38,66. A continuación, el desvío estándar, con valor de 5,26. Luego el rango intercuartílico, 7,4. Y luego el valor de cada cuartil. El cuartil 1, 35,16. La mediana, el cuartil 2, 38,12. Y el cuartil 3, 42,60. Inciso 6. Utilizando el diagrama de cajas, comentar si encuentra diferencias en el tiempo de trabajo semanal promedio según alguna de las variables cualitativas. Para realizar el diagrama, nos vamos a gráficas, diagrama de cajas, selecciono la variable y tildo graficar por grupos. Busco la variable a utilizar, en este caso sexo, y acepto. Se observa que la mediana entre ambos géneros es distinta, siendo la del género masculino la de mayor valor. Se puede decir que este último presenta una distribución simétrica, comparada a la del género femenino, el cual presenta una distribución asimétrica positiva. La mediana de ambos se encuentra en el mismo intervalo, entre 35 y 40. La longitud de los bigotes cambia, teniendo así el género femenino como valor mínimo 30 y el género masculino 26, como valores máximos 55 y 50 respectivamente. Para verificar la interpretación realizada anteriormente podemos ir a estadísticos, resúmenes numéricos, seleccionamos la variable trabajo según sexo, tildamos la opción de estadísticos y seleccionamos lo que queremos visualizar en nuestra tabla. El programa nos proporcionará la tabla y aquí podremos sacar nuestras conclusiones sobre la mediana de ambos, el desvío estándar, el rango intercuartílico y los valores de cada cuartil. Resolución ejercicio 3.10. Completar la tabla de distribución de frecuencias para la variable edad según los intervalos propuestos. Esta tabla se completa con la opción resumen numérico en Recommender. Se selecciona la variable edad, se tilda la tabla de frecuencias, en desde se coloca el valor mínimo de edad, en hasta el valor máximo y el paso es de 8. Aceptamos y nos arroja la tabla de distribución de frecuencias. Observando la misma se puede responder las siguientes preguntas. ¿Cuántos ingenieros tienen entre 34 y 50 años? Hay 105 ingenieros que tienen entre 34 y 50 años. 2. ¿Qué porcentaje de los ingenieros no supera los 50 años? El porcentaje de los ingenieros que no supera los 50 años es del 64%. 3. ¿Cuántos ingenieros tienen 42 o más años? Hay 133 ingenieros que tienen 42 o más años. ¿Cuál es la franja de edad más frecuente? La franja de edad más frecuente es 42-50, ya que aquí se encuentra la frecuencia de mayor valor. ¿Representa la mayoría? No, ya que solo representa un 37% de los ingenieros. Interpretaciones. Frecuencia absoluta en fila 2. Indica que hay 37 ingenieros que tienen entre 34 y 42 años. Frecuencia relativa en fila 4. Indica que un 31% de los ingenieros tienen entre 50 y 58 años. Frecuencia relativa acumulada. En fila 3. Indica que hay un 64% de los ingenieros que tienen 42 años o menos. La diferencia entre 100 menos la frecuencia relativa acumulada en la fila 2. Indica que hay un 74% de los ingenieros que tienen entre 34 años o más. La diferencia entre la frecuencia absoluta acumulada en las filas 4 y 1. Indica que hay 162 ingenieros entre 34 y 58 años. Voy a estar realizando el ejercicio 11, inciso 1, que dice, para la variable salario, realizar un histograma y comentar las particularidades observadas. Vamos a Recommender, a gráficas, elegimos histograma, elegimos la variable que vamos a estar trabajando, que va a ser salario, colocamos aceptar y nos tira el gráfico. Este gráfico representa los valores de nuestros datos, en este caso irán de 1200 a 2400 y la frecuencia de cada uno de estos valores, pero agrupados en intervalos. Como podemos observar en este gráfico, desde el intervalo 1200 a 1500 aproximadamente, va a haber una frecuencia constante. Luego va a ir aumentando hasta llegar a un punto máximo, aproximadamente acá, que acá va a estar su mediana junto a su media. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intervalo 2000 a 2100 se va a encontrar la mayor frecuencia, que van a haber casi 60 ingenieros que van a tener un salario dentro de este intervalo. Pero desde 1800 a 2000 y desde 2100 a 2200 no va a haber ningún ingeniero que tenga el salario dentro de este intervalo. Luego voy a estar realizando el inciso 2, dice realizar los diagramas de cajas para la variable salario según la variable educación y comparar con lo observado en el inciso anterior.
vamos a R-Commander, gráficas, diagrama de caja. Elegimos acá en gráfica por grupos, educación, colocamos aceptar. Y luego elegimos la variable salario, colocamos aceptar. Y nos larga el siguiente gráfico. Como este ejercicio nos pide comparar con el ejercicio anterior, con el gráfico anterior, podemos observar lo mismo. Desde el intervalo 1800 a 2000 y de 2100 aproximadamente a 2200, la caja no se va a expandir. O sea que no va a existir ningún ingeniero de la región norte que tenga un salario en ese intervalo. Observamos esta caja un poco más chata a comparación de las demás, de la educación máster. Esto quiere decir, bueno, ya sabemos que cada caja contiene el 50% de nuestros datos. Entonces esto quiere decir que en este intervalo de la educación máster, los salarios no van a variar demasiado. También, estas dos cajas se ven bastante simétricas a comparación de esta, que se ve cómo hay más datos de este lado. También podemos ver con los bigotes y estos puntos que se encuentran lejano a la media. Resolución ejercicio 5, trabajo práctico número 2. Considerando la región norte de la base de datos MVC. Inciso 5.1. Codificar a la variable edad en 5 categorías y realizar la tabla cruzada con la variable educación. Para ello, nos vamos a datos, modificar variables del conjunto de datos activos, recodificar variables. Seleccionamos la variable edad, le asignamos un nuevo nombre y colocamos los intervalos dados en consigna. Luego nos vamos a estadística básica, estadística descriptiva, tabla de contingencias, tabla de doble entrada. Aquí tenemos que elegir qué variable irá en la fila y en la columna. En la fila irá la edad codificada y en la columna irá la educación. Aceptamos y nos proporcionará la tabla de doble entrada. En Excel nos quedaría así. Inciso 5.2. Considerando las frecuencias relativas como probabilidades, es decir, constantes a lo largo del tiempo, si se elige un ingeniero al azar, responder. 1. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingeniero sea máster? Como no hay una restricción de edad, vemos el valor total de todos los ingenieros, máster. Aplicamos la definición clásica, casos favorables sobre casos posibles. Sería 58 ingenieros máster sobre 182 ingenieros totales. 2. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingeniero sea máster y tenga de 26 a 34 años? Como nos brinda una restricción de edad, buscamos la intersección de máster y el intervalo dado, y lo dividimos entre los 182 ingenieros. Se obtiene una probabilidad del 3,8%. 3. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingeniero sea doctor y tenga de más de 50 años? En este caso, se obtiene una intersección, por lo que consideramos los intervalos que incluyen a 50. 50 a 58 y 58 a 66. Sumamos las probabilidades pertenecientes a dichos intervalos de la columna de doctor y la dividimos entre los 182 ingenieros. Se obtiene una probabilidad del 14%. 4. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingeniero sea solamente de grado o tenga de 34 hasta 42 años? En este caso, se tiene una unión, en donde se deberá sumar la probabilidad de grado más la probabilidad del intervalo entre 34 y 42 menos la probabilidad de la intersección entre ambos, quedando así una probabilidad del 42%. 5. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingeniero que es máster tenga de 50 hasta 58 años? En este caso se tiene una probabilidad condicional, ya que nos dice que es máster, por lo que se debe encontrar la intersección entre dicho intervalo y la columna de máster, y dividirlo sobre la probabilidad de máster. Como resultado, se obtiene una probabilidad del 31%. 6. ¿Cuál es la probabilidad de que un ingeniero tenga 58 años o más? Nos pide hallar la probabilidad de 58 a más infinito, por lo que buscamos la probabilidad de dicho intervalo y lo dividimos en los 182 ingenieros, obteniendo así una probabilidad del 3,8%. También nos pregunta, ¿y menos de 26 años? Esto nos quiere decir que tenemos que hallar la probabilidad de menos infinito hasta 26. Esto es un suceso imposible, ya que los ingenieros tienen de 26 a 66 años. Por último, en el inciso 7, nos pregunta, ¿son los eventos edad y educación de los ingenieros excluyentes? Los eventos edad y educación de los ingenieros no son excluyentes, ya que la intersección entre A y B es distinta de vacío. ¿Son exhaustivos? Sí, ya que la unión entre A y B forma el conjunto omega. Esto quiere decir que la probabilidad de la unión entre A y B es igual a 1. ¿Son independientes? Justificar. Si fueran independientes, se debe cumplir que la probabilidad de que teniendo entre 34 y 42 años sean máster debe ser igual a la probabilidad de que sean máster multiplicado por la probabilidad de que tengan entre 34 y 42 años. Como ambos resultados son distintos, se comprueba así que no son independientes.